con dificultades. Ok, Ujú. chicos, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Hoy vamos a trabajar, obviamente, vamos a dar continuidad a la clase con la que quedamos la vez pasada, que fue prácticamente la investigation purpose, investigación para propósito, ¿cierto? Eso fue lo que trabajamos la clase pasada, ¿ok? Entonces, hoy vamos a continuar con lo que nos corresponde, que es la revisión del vocabulario y obviamente revisando el vocabulario vamos a recordar la clase que hicimos la semana pasada, ¿no? Ayer, tardecito, ya les envié las dos clases que estaban sin compartir, la última clase de nivel 2 que fueron varios temitas que repasamos, y la clase que iniciamos, esta del primer libro, del tercer libro, la primera clase. ¿Ok? Entonces, la clase pasada trabajamos lo que era Investigation Purpose, ¿se acuerdan? Eso fue el día miércoles. Tuvimos jueves, viernes, sábado, domingo para aprovechar plataforma, ¿no? Yo no he querido entrar a revisar esa plataforma, no me quiero No, no entre, Caro, no entre. asustar, porque de la plataforma depende qué tanto ustedes dicen, bueno, a ver, lo que Caro nos enseña, lo que yo aprendí, lo que yo veo en el libro, a ver qué tal me va yo haciéndolo ya solo, porque eso son pruebas parecidas a pruebas internacionales y eso que están sin tiempo, porque ya en pruebas internacionales lo hacen con tiempo. Ok, entonces, confío en ustedes, en que ustedes sean juiciosos y le dediquen tiempo, ¿no? Y se organicen, tengan un método de estudio, que se organicen en su tiempo. Bueno, vamos entonces a recordar, y con este nuevo vocabulario, como les digo, se encuentra en la página 9, miren, de su libro, de su nuevo libro. Mañana ya lo tienes en tus manos, Andrés. Entonces, vamos a dar inicio a esa traducción, ¿no? Miren el primer vocabulario que tenemos aquí. El vocabulario talk to. Repeat, talk to. Talk to. Talk to. Talk to. Ujú. Talk to es el sinónimo de speak, chicos. Talk to es sinónimo de speak, o sea, hablar. Bueno, y ¿se acuerdan que les di un ejemplo la vez pasada? Les dije que una cosa es cuando utilizo talk to y cuando utilizo speak. Usted utiliza speak normalmente. No es que esté mal utilizarlo en cualquier parte, igual usted los puede usar como quiera. Pero la forma realmente correcta, estructuralmente correcta, es utilizar speak cuando usted habla de manera general y no dirige su mensaje hacia nadie. ¿Cómo me explico? Si yo digo, yo hablo de los problemas de la gente, mire, lo que estoy diciendo, yo hablo de los problemas de la gente. En inglés sería, I speak about people problems, ¿cierto? People's problems. Entonces, yo no lo estoy dirigiendo a nadie. El profesor habla en clase. Teacher speaks in class. ¿Lo está dirigiendo a alguien ese de hablar? No, a nadie, ¿cierto? Pero si yo ya le digo, yo le hablo a Daikin sobre mis problemas, yo ya no puedo decir I speak Daikin, está mal, no es correcto, no es una forma correcta. Ahí es donde yo utilizo talk to, porque es un verbo que me permite dirigir. I talk to Daikin about my problems. ¿Cierto? I talk to Daikin about my problems. Ya lo estoy dirigiendo. O puedo decir I talk to him. Acuérdense que si quiero reemplazar a la persona él que está después del verbo, esa persona él es him, ¿no? Nuestro pronombre objeto. I talk to him about my problems. Muy bien. Entonces, talk to es el verbo hablar. Y miren el que está ahí abajo. Ask for help. Ask for help. Entonces, ask for help es pedir ayuda. Pedir ayuda. ¿No? El verbo ask solito es el verbo preguntar. Pero ask for es pedir algo.
ask for help. Más allá cuando veamos lo de el tipo de familia al que pertenece cada verbo, lo vamos a ver mucho más allá. Es muy bueno ya cuando conocemos eso, de que a qué familia pertenece tal verbo, si es a la family to o a la familia ing. Family to, pues ustedes ya lo vieron al inicio en el primer nivel, donde ustedes utilizaban la family to, que son verbos que cuando usted los junta o los une o están después de ellos otros verbos, usted obligatoriamente debe colocarles la palabra to en medio, como have to, need to, like to y want to, ¿se acuerdan? Entonces, like, que es el verbo gustar, es un verbo family to, si usted lo va a seguir de otro verbo. Entonces, me gusta comer, I like to eat. No puede olvidarse de ese to porque estaría mal. Need, verbo necesitar, I need to buy a flowers. Yo necesito comprar flores. Como el verbo es comprar también es un verbo, es una palabra que es un verbo, al unirlo con need, usted debe separarlos por esa palabra to. Entonces, esos son los verbos family to. Y hay muchísimos más. Pero hay otros también que pertenecen a la family ing. Y en ese caso, ya no se dividen con la palabra to en medio. Lo que hace es que el verbo que sigue hay que hacerlo terminar en ing. Y eso lo vamos a ver más allá. Este verbo ask tiene varios significados dependiendo cómo usted lo utilice. En este caso, hace parte de un verbo frase, por decirlo así. Es un verbo formado por más palabras. Ask for help, pedir ayuda. ¿Listo? Entonces, con ese vocabulario vamos a recordar, con esa primera palabra, vamos a recordar cómo fue que hicimos lo de la investigation purpose, ¿se acuerdan? Entonces, yo le voy a decir a Daikin que me haga una pregunta, una investigation question purpose, ¿no? Una investigation question purpose utilizando el verbo talk to. En español, ¿cómo investigábamos el propósito? ¿Cómo, Caro? ¿Cuál era la pregunta que hacíamos en español, por ejemplo, para investigar el propósito de algo? ¿Con el where? No. No, en español digo yo. No en inglés. En español, ¿cómo decíamos? Por ejemplo, en español, ¿cómo preguntamos las razones? Decimos ¿por qué? ¿Cierto? Pero el propósito ya no es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien, eso. Espérame, me dice Sarita. Espérame un momentico ahí, Sarita. Ya me hablaste muy tarde. Ya me hablaste tarde. Ya, es que me decía Sarita, le pregunto, Angelita me pedía que si la podíamos hacer esta clase de hoy el día jueves, de 6:30 a 8:30. Entonces, como Sarita está en la universidad, yo pensé que era muy difícil que ella lo haga. Entonces, yo primero le pregunté a Sarita para proponerles a ustedes, y como Carito tampoco respondió, pues no hay forma. Entonces, no, definitivamente era mejor hacerla y grabarla, ¿cierto, chicos? No, ya se me sale como de las manos. Más bien cuando hayan esos cambios va a tocar decirles a los chicos que nos escriban temprano a todos y que todos nos pongamos de acuerdo en el grupo, ¿sí o no? Sí. Porque si no, uno también ya se presupuesta en orden de cosas. Listo, pero sí se puede, por mí no hay problema, con mucho gusto. Por ahora no tengo otros horarios copados en ese. Lo único es que los jueves doy clases en Chachagüí y me tocaría a las 6 en punto acabar y seguir con ustedes. Pero no habría problema, pero pues no quedamos. Entonces, cuando quieran hacer ese tipo de situaciones, con los que tienen que contar bastantes con sus compañeros también. Entonces,
en el grupo, poner el día anterior o temprano, mira, voy a tener esto, ¿será que podemos moverlo tal día? Y si todos están de acuerdo, yo no tendría ningún problema. ¿Listo? Me cuentan pues también, me toman en cuenta porque hay veces que también pues uno también se programa. Ok, chicos, entonces, muy bien, Daiki. ¿Para qué? Eso es una pregunta de propósito. Y en inglés, ¿cómo me harías esa pregunta? Utilizando el verbo hablar. Así como está talk to, ¿no? Talk to. Ajá, entonces tienes que ponerle talk to hacia alguien más, ¿no? Ok, entonces, ¿para Obviamente, qué es? ¿para qué no? Es, Obviamente, recomendación. Cuando yo voy a hacer preguntas de investigación, tengo que tener en cuenta qué voy a investigar, en este caso el propósito, o sea, el para qué, y qué estructura voy a utilizar. Hemos conocido 7 estructuras, ¿no? ¿Y por qué tengo que tener en cuenta la estructura que voy a utilizar? Porque tengo que ver cómo organizo mi 2, 1, 3, mi fórmula para hacer mi pregunta correctamente. Entonces, dependiendo de la estructura que escoja, sabré quién es el secretario o el auxiliar que me va a arrancar haciendo la pregunta dentro de la investigación, ¿no? Entonces, vamos ok. por eso. Entonces, claro, ¿para qué es so that? No, sí lo aprendimos el ¿Cómo? miércoles pasado. ¿O why? Why es por qué. El miércoles pasado ¿Ya? hicimos esa clase. Andrés, a ver si de pronto Andrés te recuerda. Lo tienes ahí en tu libro, el título, donde está este vocabulario. Claro, yo no tengo el libro aún. Ay, no, oye, eso yo ya te lo había dejado de los primeros que les dejé el libro. Sí, pero pues Ah, ¿no ha no han viajado venido ni he nadie? podido. No. Ay, yo no sabía, pues como tú para eso me hubieras dicho y te lo mandaba por ser de entrega. Yo pensé que era algo fácil, que siempre venían, iban. No, sí, pero pasó alguito y un inconveniente ahí, pero Ah, no, ya esta semana yo creo que ya lo tengo. bueno, bueno. Entonces, mira, te voy a mostrar, te voy a pegar la ayudita. Mira cómo es el tema, mira, cuando lo aprendimos. Mira, mira el título allá arriba, mira. What, espacios, for. Oh, Mm, Entonces, así funcionaba nuestra pregunta, con what for. Y se leía de atrás para adelante, ¿para qué? Y ok, luego en medio metíamos nuestra estructura. ya, ok. Ah, Ya recordé, ya recordé. estamos memoria de pollo del miércoles al lunes. Sí, ¿no? Sí. Por eso es que por eso vean, la importancia de practicar lo de la plataforma. ¿Ya? Yo les daría tiempo dentro de la clase, pero acuérdense que nosotros yo tampoco los quiero alargar. 5 semanas es lo que hay que utilizar por cada libro. Entonces, si yo me les alargo a ustedes, el curso se les vuelve interminable. Y la idea y lo que quiero yo es animarlos a que una vez que terminen la primera fase, arranquemos con la segunda y queden con un nivel alto, no solo con un básico. Entonces, a ustedes se van animando más cuando el tiempo va corriendo y van viendo logros y no nos quedamos mucho tiempo tampoco. Yo digo que hacer un curso ya cuando nos le dicen 2, 3, 4, 5 años, ya dicen, no, pues eso ya es carrera. Entonces le vuelve a uno muy, muy cansón. Ok, ¿cómo me quedaría la pregunta entonces? Ok, entonces sería, what? Ay, ya va lo que yo tengo que, bueno, sería, what will you need talk to Carolina? You need, acuérdate que need es verbo family to, ¿no? Ah, Need to entonces talk sería to, to talk tocaría. to Carolina. Very good. Ok, What do you need to talk to Carolina? Mira, very good, excellent, muy bien hecha esa pregunta. ¿Qué estructura utilizamos? Presente simple. Por eso pediste y llamaste al auxiliar do, porque para el presente simple los auxiliares son do o das en presente,
Do le presta a I, a you, a we, a they. Does le sirve para hacer la pregunta a he, a she, a it. Muy bien. What do you need to talk to Carolina? Y metiste hasta un family too. Y al final nos falta un pedacito. Para que sea el para qué. For. Muy bien. Para que sea el para qué. What do you need to talk to Carolina for? ¿Para qué tú necesitas hablar con Carolina o hablarle a Carolina? Entonces, miren, aquí en ese mismo vocabulario le están dando a usted la respuesta para que no se pongan a pensar tanto, ¿no? Y practiquemos ese nuevo vocabulario. Puede ser, entonces, dice, para pedirle ayuda o para pedir ayuda. Andrés, ¿cómo hacíamos esa respuesta? Y decíamos, para pedir ayuda. Acuérdense que yo les enseñé dos palabras que significaban para, pero usted la escogía dependiendo de lo que iba a dar en su respuesta. Si era un verbo, escogía una. O hasta dos opciones había, ¿no? Porque había otra opción que era con el fin de, que nos daba esa oportunidad. O si no, la forma para nomás. Y había otro para, que no me servía cuando era verbo, sino cuando era sustantivos nomás. Entonces, ¿cómo me quedaría esa respuesta? Para pedir ayuda. Uno de esos es el to, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. El to. Entonces sería Ahí tienes el verbo. Tú, to ask for help. ya, ¿listo? Para pedir ayuda. To ask for help. Daikin, ¿cómo decíamos? Con el fin de pedir ayuda. Era una frasecita concreta. In order, Muy bien. ask for In help. order to, ¿no? In order Order to. Okay. in order to ask for help. In order, ask for help. In order to ask for help. Very good. Si yo dijera por ayuda, ¿cómo nos quedaría? Porque ayuda no es un verbo, es un sustantivo. ¿Cómo nos quedaría, Andrés? For help. For help. Ah, ahí sí. Ahí sí es el por for. Muy bien. Y si yo te dijera, Daikin, que dijera por nosotros, ¿cómo diríamos eso? For We no se puede colocar nunca si no arranca una oración. Ahí utilizamos las otras palabritas que no son los sujetos, sino los pronombres objetos. ¿Cuál es el nosotros que va después de un verbo o a quien se le dirige la acción? Claro, ¿sí me escuchaste? Sí, no, pero no te escuché. For you, se dije. For us. Ah, us. Ajá, se escribe US, pero se dice us. For us. Muy bien, los pronombres objetos. Yo digo el yo que arranca una oración es I. El yo que está después de un verbo o a quien se dirige es me, y es el mismo yo. El you y you dan lo mismo, pero el you que se pone después del verbo son las formas T. Yo te quiero, I love you, esas son las formas T. Yo te escribo, I write you, esas son las formas T. Ahora, el él, para él era, he es quien arranca una oración, está antes de un verbo, pero cuando está después es him. Si fuera por él sería for him, no for he. Si fuera por ella no es for she, es for her. Si fuera por ellos, no es for they, es for them. Son los pronombres objetos. El nivel que acabamos de terminar, ¿no? Eran los primeros temas del nivel 2. Muy bien. Muy bien, chicos. Miren, se acordaron. Excelente. Ahora, había una forma que era también importante, que era la forma ¿para qué? Que se daba la respuesta. Para que nosotros... ¿para qué necesita tú hablar con Carolina? Para que nosotros pidamos ayuda. ¿Cómo sería eso?
¿cómo funcionaba? Se unía el for y se unía el to para que nosotros pidamos ayuda. ¿Cómo funciona? ¿Era una pregunta o No. Esa es la respuesta que se puede la dar. respuesta? Ujú. ¿Para qué necesitas tú hablar con Carolina? Para que nosotros pidamos ayuda. Sería for us to ask for help. Very good. For us to ask for help. Mira, se une la forma for con la forma to. Como for solamente introduce personas, ¿no? O sustantivos, no puede introducir ningún verbo. Y luego unimos con el to, que es el que introduce el verbo. Esas son las formas para que tal cosa, para que esto suceda, para que ella pueda, para que nosotros hablemos, bueno, en fin. Muy bien, miren, se acordaron de todas esas respuestas de propósito. La única que nos falta allí es la forma for con un verbo con ing. ¿Por qué no lo vamos a colocar? Porque no me están preguntando por el uso de algo. Cuando Daikin hizo la pregunta, la hizo con talk, no la hizo con use. No me preguntó el uso de algo. Solo cuando se pregunta el uso de algo, puedo responder de todas las formas que ustedes acaban de hacerlo e incluir un verbo con terminación ing a través de for, ¿no? Pero por ahora no, porque ahí no me están preguntando. Muy bien, chicos, miren, retomamos sin tener que haberles dicho yo a ustedes, estudien, mañana hay un examen. No, lo pudieron hacer, excelente, los felicito. Vamos con el siguiente verbo, miren, el verbo be in love with. Be in love with significa estar enamorado. In love with. In love with es estar enamorado. Get married es casarse, ¿no? Estar casado es be married, pero casarse, la acción de casarse es get married. Ok, entonces yo le digo a Andrés, ¿cómo me quedaría la siguiente pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué están ellos enamorados? Cuando yo digo están, lo primero que se tiene que venir a tu cabecita es verbo to be. What be Be no, porque el be ahí está sin conjugar. Cuando yo ya pongo una persona, es como en el español. Yo ya lo conjugo. Ahí es estar. Y yo no dije para qué ellos estar enamorados, no, están. Ya se conjugó. ¿Cuál es la conjugación para they del verbo to be? then? ¿Cuál? El de. They es ellos. Cuando tú lo juntas con verbo to be, yo no puedo decir they be. ¿Cómo se dice ellos son o ellos están? They are. They are. Are es el verbo to be conjugado con la persona they. Si fuera he, sería is. He is. Si fuera you, sería are. Si fuera I, sería am. ¿Cierto? No se olviden. Entonces, ¿para qué están ellos enamorados? ¿Cómo sería? What they are. Acuérdate cómo es la fórmula de la pregunta en cualquier estructura, Andrés. ¿Será 1, 2, 3 la pregunta? No, perdón. Ahí cambia are they. Muy bien, muy bien. What are they be in love with? Ya el be ya no, in love with nomás. What are they in love with? Porque el be lo acabas de conjugar. What are they in love with? ¿Para qué están ellos enamorados? Y for al final, ¿no? What are they in love with for? Ok, entonces, Daikin, quiero una respuesta larga.
ellos están enamorados para casarse. Sí. Como tú la dijiste, ¿no, Caro? Solamente Exacto. la traduzco. Exacto, muy bien. Ok, para... Porque todas las que hicimos la anterior son respuestas cortitas y están perfectas. Ahora quiero que con lo mismo que le preguntaron ustedes unan su respuesta corta. ¿Para qué están ellos enamorados? Ah, sí, mira, ellos están enamorados para casarse. Están enamorados. Bueno, entonces sería... They are in love. Ellos están in love. In love with, ¿no? In love with. In love with to get married. 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 Muy bien. They are in love with to get married. Ya, mira. Y si dijéramos, ellos están enamorados con el fin de casarse. Andrés, ¿cómo sería eso? ¿Cuál, perdón, me repites, por favor? Ellos están enamorados con el fin de casarse. They are in love with con el fin. Con el fin de. Lo dijo hace un rato, en la anterior respuesta, la dijo esa respuesta Daiki, que era una formita que les enseñé. Sí. Y eso se utiliza demasiado en la conversación, esa palabrita. Sí, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Con el fin de, con el propósito de. Creo que... No. ¿Cómo era? Recuérdale, Daikin. Disculpa, ¿cómo, Caro? ¿Cómo hacíamos la respuesta La que dijo diciendo ahorita. con el fin de? Con el fin de... Entonces, era they are in love with to get married. No, pero eso me lo dijiste ahorita tú tu respuesta. Digo que le recuerdes a Andrés cómo se dice con el fin de. In order. In order to. In order to. Ok, entonces quedaría... They are in love with in order to get married. Muy bien. They are in love with in order to get married. Excelente, muy bien. Miren, súper fácil, ¿no? Muy bien, miren. Esas son formitas que podríamos utilizar y responder. Entonces, si yo dijera, ellos están enamorados por sus amigos, ¿cómo sería esa respuesta, Daiki? Ellos están enamorados por sus amigos, ¿no? Sí, por sus amigos. Bueno, entonces sería they are in love with por sus amigos. ¿De quién serían? De ellos los amigos. Ellos dos, ¿no? Por ellos. Pues sería. ¿Cómo así posesivo cuando el posesivo es algo de ellos? For his friend. No, porque esos serían sus amigos de él nomás. ¿Cómo es algo que sea de ellos? Your es tuyo, o de usted, o de ustedes, pero de ellos no. Their. Their. T-H-E-I-R. Their. Their. Casi te digo them.
No, them es el ellos que va después del verbo. Their es el posesivo, cuando vimos el cuadrito, de todas esas palabritas. Muy bien. For their friends. Por sus amigos. Ahí está diciendo que son de ellos dos los amigos. De ellos, el They are posesivo de in ellos. love with For for they their for friends. they for they friends. Muy bien, excellent. That's good. Ahí estamos utilizando el for. Entonces, they are in love with for their friends. Ellos están enamorados por sus amigos. Muy bien, chicos, miren. Vamos al siguiente, miren. Beg, el verbo beg. El verbo beg es el verbo rogar, suplicar, ¿cierto? Ok, y luego tenemos el verbo go to sightseeing. Go to sightseeing. Este sightseeing es como ir ¿cómo te digo? Sightseeing es como, es la palabra que se refiere a visualizar, a vitrinear. No es ir, no es shopping, no es comprar. Es cuando usted va a echar un vistazo, ¿no? De los almacenes antes de ir a comprar. Entonces, go to sightseeing es ir a vitrinear, ir a darse una visualización de lo que usted quiere comprar. ¿Ok? Beg es rogar y go to sightseeing es ir a vitrinear. ¿Listo? Entonces, yo le digo a Daikin, ¿cómo me quedaría la siguiente pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ella estuvo rogándole a él? ¿Para qué ella estuvo rogándole a él? Ok, ¿para qué? Para que ella estuvo. Rogándole es big, ¿cierto? ¿Big o beg? Beg es rogar. ¿Beg? Ok. Ajá. Bueno, ahí sí sería what she was. ¿Ustedes qué me dicen? ¿La pregunta es 1, 2, 3 en la fórmula de las estructuras? ¿O es 2, 1, 3? Ah, ok. Ojo con eso. Sería what was she Muy bien. begging Begging, ajá. him? Muy bien. What was she begging him? ¿Para qué? ¿Y te falta al final? For. For. Muy bien. Porque se lee de atrás para adelante. What was she begging him for? Muy bien. ¿Por qué begging? Porque necesitamos decir rogando, endo. Estamos utilizando verbo to be en pasado. Estuvo ella. Was she. Ya no sería is she. Porque no dije yo, ¿para qué está ella rogando? ¿Para qué estuvo ella rogándole a él? Ok, muy bien. Entonces, Andrés, tú respóndemela. Ahí tienes la respuesta. Ahora sí escoge tú, si con in order to, o si me la vas a utilizar con el for to, que es la forma para qué, como tú quieras. Escoge de tantas formas que tienes de dar respuesta. Ahí tienes la respuesta, o sea, el verbo lo tienes aquí. Pero ¿con cuál de las formas vas a responder? Puedes utilizar to, puedes utilizar in order to, puedes utilizar for, puedes utilizar for to, puedes utilizar mi respuesta larga, dándome con todo lo que te preguntaron, como tú quieras, pero trata de hacerlo correcto. Pero ¿cuál sería to sightseeing? Sí, sería para vitrinear. Vitrinear no es un verbo. O echar un vistazo, bueno, entre comillas, ¿no? Pero el verbo sería to go to sightseeing. To go to sightseeing.
Para ir a vitrinear. Para ir a vitrinear. To go to sightseeing. Muy bien. ¿Cómo me quedaría esta si yo te dijera para que ella vaya a vitrinear? ¿Cómo sería eso? ¿Quién me la dice? Vaya a vitrinear. Ujú. Daikin. ¿Cómo quedaría eso? Para que ella Para o que para que ella vaya vaya a ver. vitrinear. Para que ella. To Sería ay. Sería what? ¿Cómo que? What? Ah, no, Hace si un tú tienes rato esa lo pregunta. hicimos. La forma para qué, cuando se responde preguntas de propósito. Se une el for y se une el to. Vaya está en tiempo futuro, ¿verdad? No, para que ella vaya a ¿No? vitrinear. No, está en verbo presente. For to she. For to she no. Imposible. For y to al mismo tiempo. For, ¿quién? Introducimos a la persona. Y no puede ser she. Tiene que ser Her. her. For her. Y luego introducimos Entonces to. sería, claro, sería for her to go to sing. Sightseeing. Sightseeing. Muy bien. For her to go to sightseeing. Para que ella vaya a vitrinear. Miren cómo es la diferencia de... Es que la forma para qué no es el what. Es imposible. Es una respuesta de la misma propuesta que le están pidiendo. El propósito, perdón. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos ahora sí, miren, con el siguiente verbo. Dice, get on the bus. Get on the bus. Get on the bus significa coger el bus, subirse al bus, abordar el bus, ¿cierto? Y be on time significa estar a tiempo, ser puntual, ¿no? Estar a tiempo. Vámonos con el otro verbo. Miren, el otro verbo es el verbo work overtime. Work overtime es el verbo trabajar horas extras. Work overtime. Ok, work overtime es trabajar horas extras. Support my family es darle soporte a mi familia. Entre comillas, o sea, apoyarlos, ¿no? Support my family. Muy bien. Miren este otro verbo. El verbo hurt. Hurt es el verbo herir, lastimar. Por eso muestran ese dedito ahí con un martillo, ¿no? Hurt. ¿No? No quiero herirte. I don't wanna hurt. I don't want to hurt you. No quiero herirte. Miren este otro. Get revenge on somebody, ¿no? Esa SB es la contracción de somebody, alguien. Get revenge. Get revenge es vengarse. También puede decir take revenge. Tomar venganza, ¿no? Vengarse o tomar venganza de alguien. Somebody. Get revenge on o take revenge on. Es el mismo verbo.
Miren este otro. Go to the market. Ir al supermercado. Buy greens. Comprar verduras. O vegetales, ¿no? Greens. Buy greens. Luego tenemos el verbo go home, que es ir a casa. El verbo rest, que ustedes ya lo conocían, que era el verbo descansar. My car, en mi carro, ¿no? Y miren estos dos últimos verbitos que aparecen aquí, en esta hoja. Todavía hay más allá abajo. Use a spoon, usar una cuchara. Y por acá, use a razor. Use a razor es usar una rasuradora, una cuchilla de afeitar. La cuchara la usamos supuestamente para comer, eat. Y la rasuradora, shave, afeitarse, ¿no? Shave es el verbo afeitarse. Entonces, en estos casos, ¿por qué ponen precisamente esos dos verbos de usar? Para que ustedes recuerden que aparte de todas las formas que acabamos de repasar, ¿no? Si yo le pregunto a Daikin y le digo, Daikin, ¿cómo dirías la siguiente pregunta? ¿Para qué puedes tú usar una cuchara? ¿Para qué puedes tú usar una cuchara? Te hago la pregunta que me dijiste, Sí. ahora te la respondo. No. Quiero que la hagas en inglés. ¿Para qué puedes tú usar una cuchara? ¿Para qué? Ahí sí es pregunta, ¿para qué? Claro. Entonces sería, ¿Para qué puedes tú usar una cuchara? what can you use a razor? A razor no es cuchara. Mírala la cuchara. Use a spoon. Spoon. For. Spoon. For. Muy bien. Spoon. For. What can you use a spoon for? What can you use a spoon for? Entonces yo le digo a Andrés, dime, para comer, ¿cómo diríamos eso? To eat. To eat. To eat. Listo. Con el fin de comer, Daikin. In order eat. In order to eat. In order to eat. Muy bien. Por la comida. Comida se dice food. Andrés, ¿cómo sería? ¿Para la comida? Por la comida. O para la comida. Bueno. Comida se dice food. Food. For the food. For the food. Sí, ¿verdad? For the food. Muy bien. For the food. Por la comida. Muy bien. Excelente. For the food. Pero si yo le digo a Daikin, Daikin, tú también puedes utilizar for y dar ese verbo terminado en ing. También lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ahora sí están preguntándote por el uso de algo. Entonces no solamente podías utilizar tú con el verbo. ¿Cómo sería entonces? Para comer. ¿Cómo sería para comer? Me dices que en ing, ¿no? Claro, sería for. For eating. Muy bien. For eating. Ay, Eating. claro que lo puedes utilizar aquí, así. For eating o for eating. Para comer. ¿Por qué si puedes hacer eso? ¿Por qué no tendrías que ser solamente to eat? Porque en este caso tú estás dando la respuesta del uso de algo.
Cuando a ti te preguntan el propósito de lo que usas algo, tú puedes responder también entre todas las formas que me acaban de responder, incluida esa que me acabas de decir. No se olviden, ¿ok? Lo mismo aquí el uso de la rasuradora podría ser igual. Miren, también aquí nos muestran, use a computer. Entonces, podría ser para estudiar. Entonces, ustedes podrían decirme to study, o podrían decirme con el fin de estudiar, in order to study, o podrían decirme for studying, porque en este caso sí se lo permitiría. Si la pregunta me dicen, ¿para qué tú usas un computador? ¿Cómo quedaría esa pregunta, Andrés? ¿Para qué tú usas un computador? ¿Cómo me queda esa pregunta? What use A ver, acuérdate del 2, 1, 3. Los verbos nunca son auxiliares. Las personas tampoco. Entonces, ¿cuál sería el auxiliar allí? ¿Para qué tú usas un computador? you use? Muy bien. What you use a computer For. for? What Computer. do you use a computer for? Muy bien. Entonces podríamos decir to study, in order to study, con el fin de estudiar, o for studying. También puedo meter eso porque me está dando la posibilidad cuando me está preguntando por el uso de algo. Miren este otro. Use toothpaste. Use toothpaste. Toothpaste es pasta de dientes o crema dental, ¿no? Dientes. Brush, cepillarse, ¿no? Entonces también vuelve y juega. ¿Cómo me quedaría la pregunta, Daikin? Si yo te digo que me traduzcas lo siguiente. ¿Para qué ella va a usar la crema de dientes? ¿Para qué ella va a usar la crema de dientes? Ok. ¿Para qué ella va a usar la crema de dientes? Bueno, sería what Ajá. will she Uf. Will será will. Yo no dije para qué ella usará. Yo dije para qué ella va a usar la crema de dientes. va a usar? Acuérdense que ustedes conocen dos futuros por ahora. Usted puede hablar hasta en 8 formas Going diferentes. to. Porque un futuro lejano hace que el verbo suene era, eri. Pero un futuro próximo Ok. es las formas going to. Sería what. Ay. But, what sería do you going to? ¿Será que yo puedo No, mezclar me olvidé, claro, como me ¿Será que yo preguntas puedo un mezclar un futuro. auxiliar? ¿Será que yo puedo mezclar un auxiliar con la forma going to? Es que el título es be going to, acuérdate. Cierto. Ah, What Es ella. Sería what is she muy bien. Yo dije, no, ¿cómo se van a olvidar? What is she? is she going to use Muy bien. toothpaste for? Toothpaste for. What is she going to use toothpaste for? ¿Para qué ella va a usar la crema dental? Entonces, formas de responder. Para cepillarse. ¿Cuál sería, Daiki?
¿Cómo, Caro? ¿Cómo? Para cepillarse, ¿cuál sería la respuesta? For brush. ¿For? ¿Será? Ah, Si es con, Dios mío de mi si es vida. con for, sería for brushing. For brush. Ah, porque este que está preguntando por el uso, sí me permite utilizar el for con el verbo, pero no puede ser normal, tiene que ser con ing, for brushing. Y si fuera con to, sería to brush, ¿no? Para cepillarse. Las dos cosas significan para cepillarse, pero hay que saberlas usar. For brushing o to brush. Nos permite hacer eso. Porque están preguntando por el propósito del uso de algo. Con el fin de cepillarse, ¿cómo sería eso, Daiki? In order to brush. Muy bien, excelente. Muy bien. Para que ella se cepille, ¿cómo sería eso? Es unir el for con el to. ¿También yo? Sí. Vamos a hacer un barrido ahí. Sería for her to brush. Ah, muy bien. For her to brush. Para que ella se cepille. Muy bien, excelente, miren. ¿Cierto? Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, acuérdense, cuando me preguntan por el propósito del uso de algo, cuando la pregunta what for, la investigation question, what for, tienen en su pregunta el uso de algo, usted sí puede utilizar la preposición for seguida de un verbo, pero ese verbo tendrá que terminar en ing. No es solamente poner el for y el verbo, no. Y si no, cuando usted va a responder con verbos, cuando su propósito es un verbo, debe responderlo con to o con in order to, que le dan la posibilidad. ¿Listo? Miren este otro verbo, el verbo run into. Run into es un verbo, frase, es un verbo unido, dos palabras. Run into significa encontrarse por casualidad, encontrarse por mera casualidad, ¿cierto? Muy bien. Vamos a darle, ya que tenemos a la mayoría, dígame. ¿También no es correr? No, run no se dice run. Run solito es correr, pero cuando tú mezclas ciertas palabras, los verbos frase cambian ese significado. Run es correr solito. Run into es encontrarse por casualidad, ¿cierto? De improviso. Miren este otro verbo, rock my knees. Rock. Rock como sustantivo es un género musical, pero rock es como verbo es mecer, ¿no? Cuando usted mece a un bebé en sus brazos. Entonces dice rock my knees. Niece es sobrina. Rock my knees. Nephew es sobrino. Niece es sobrina. Rock my nephew. Tenemos este otro verbo, dice know many things. Conocer muchas cosas o saber muchas cosas. Know many things. El verbo saber o el verbo conocer es know, mire. Esa K no suena por si acaso. Know. Draw. Este ya lo habíamos visto al inicio. Draw pictures. Dibujar imágenes. Pictures es imágenes. Tenemos otro verbo que es el verbo ride a horse. Ride a horse es el verbo montar a caballo. Montar bicicleta, ride bicycle. Montar motocicleta, ride motorcycle. Ride es montar. Learn. Learn es el verbo aprender. Learn computing, computación o sistemas de cómputo. Learn computing, ¿listo? Agilicé un poco lo del vocabulario porque voy a aprovechar que están todos ahora en la clase para entonces que aprovechemos la explicación del tema de hoy. Estaba dándole tiempo, obviamente es importante todo esto que estamos haciendo de la práctica, es lo más importante para mí. Miren este último verbo, break out of, verbo frase. Es el sinónimo del verbo simple escape from. Escape from es escapar de. Ahí dice escape from the prison. O usted puede decir break out of the prison.
escapar. Break out of o escape from. Cualquiera de los dos. Y miren este otro, go over. Go over es el verbo revisar, ¿no? También sería un verbo frase como sinónimo de review. Entonces, en lugar de decir review, decimos go over, volver a mirar, revisar. My notes before classes, dice. Mis notas antes de clases. Go over my notes before classes. Muy bien, chicos, miren, entonces, ahí está nuestro vocabulario de la última clase del día miércoles, ¿ok? Bueno, entonces, aprovechando, lo vamos a hacer entonces, ojalá lo alcancemos a hacer ahorita mismo, ¿no? Esta lecturita que quiero que se luzca alguien aquí. Quiero que, mejor dicho, ya, ustedes me estaban preguntando por algunos vocabularios cuando estábamos esperando a que los demás ingresen y se dieron cuenta que están precisamente en los que acabamos de decir. Entonces, ahora los vamos a trabajar. Esto es lo que llamamos traducción simultánea, ya que lo hagamos directo, sin tener que traducirlo a la mano, aunque es algo positivo, pero ya directo, pensando aquí la estructura. Bueno, entonces aprovechemos que están todos y hagamos una introducción al tema que nos corresponde el día de hoy, ¿cierto? Allí fue el repaso de nuestra Investigation What For, ya utilizando el vocabulario de la clase. Hoy nos corresponde visualizar la clase de Investigation Character Before, o sea, Investigation Subject, sujeto, persona que ejecuta la acción, persona que arranca la oración. Acuérdense que cuando en el primer nivel aprendimos nuestra fórmula del 1, 2, 3, ustedes se dieron cuenta que el 1 siempre son los actores de la oración, de cualquier estructura en el inglés. En el inglés no existe lo que en el español, que es el sujeto tácito. El sujeto tácito es el sujeto tácito es quitar a la persona y aún así los demás lo entienden, ¿cierto? Acá no se puede. Acá usted, si se olvida de colocar la persona o el actor al iniciar la oración, pésimo, está incorrecto, ¿cierto? Entonces, esa es la persona que vamos a investigar. Ya usted aprendió cómo investigar lugares. ¿A través de qué pregunta, Daikin? ¿Lugares con qué pregunta lo hacíamos? Lugares. Lugares. When es cuando, ¿no? Eso es momentos. Entonces era where. Where, muy bien, significa dónde. Usted investiga lugares, la respuesta va a ser un lugar. Tiempos, momentos, el que lo acabaste de decir, para decir cuándo, when. Cosas, ¿con qué investigábamos las cosas? Con el what. What, ¿qué? What. ¿Qué compras, qué comes, qué estudias, qué escribes, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ahora, la hora, ¿con qué la investigábamos? No que qué hora es, sino que a qué horas usted hace ciertas cosas. What time. What time. No what time is it. Eso es qué hora es. No, era what time do you wake up? What time can you eat hamburger? What time are you going to watch TV, por ejemplo? ¿A qué horas tú vas a ver televisión? Cosas por ese estilo, ¿cierto? Razones. ¿Con cuál investigation question investigábamos razones? ¿Con cuál? Para decir por qué. ¿Por qué tú haces eso? Why. Why. Muy bien. Why. Y nuestra respuesta era con because. Porque tal cosa. Y la última clase vimos la que acabamos de repasar. ¿Para qué? El propósito a través de what for, ¿no? ¿Para qué? Hoy vamos a hacer la investigación donde la respuesta sea la persona que ejecuta una acción. Por ejemplo, yo le digo, ¿quién
¿quién no estuvo en clase el miércoles pasado? Entonces, ustedes en español, ¿quién me dirían? Por ejemplo, profe, en clase no estuvo Carito. El miércoles pasado, Carito. ¿Qué estoy diciendo? Estoy investigando la persona, miren. Carito no estuvo en clase el sábado pasado. Y si yo digo, ¿quién no estuvo? Ah, profe, Carito. ¿Cierto? Entonces, ya ahora vamos a investigar eso, a la persona. Vamos prácticamente en la frase, no la tenemos, no contamos con ella, entonces vamos a investigar quién hace eso. Si yo te digo, ¿quién sabe hablar francés? Ah, profe, ¿quién sabe hablar francés? Estoy investigando la persona. Ya no le digo ni qué habla, ni dónde, ni cuándo, ni a qué horas, ni por qué, ni para qué. Le digo, es que ¿quién hace eso? Entonces nuestra respuesta va a ser una persona, un actor. En este caso, miren, la palabra que me sirve para hacer esa pregunta es la investigation, who. No se vayan a confundir con how. How es cómo. Who es quién. Solo se dice who. ¿Listo? Y who significa quién. Miren este saludito de por ahí. No me di cuenta la vez pasada cuál teníamos. Dice, it's all the same to me. Me da lo mismo. It's all the same to me. Me da lo mismo. Un modismo de los tantos que uno puede aprender. Entonces, miren. Vamos a hacer el trabajo con ese who, ¿cierto? Vamos a hacer ese trabajo con ese who. Voy a cambiar nuestra presentación. Voy a irme. Voy a dejar de compartir la presentación, ¿cierto? Y les voy a compartir la pizarra. Y vamos a hacer paso a paso el ejercicio de cómo hago la pregunta con who para que ustedes me entiendan. Porque yo casi como who es algo donde la persona desaparece, en algunas de las estructuras hay ciertas variaciones, pero no son difíciles de entender, son muy fáciles de comprender, ¿no? Entonces voy a compartirles la pizarra y vamos a ver nuestra explicación de esa temática. Muy bien. Entonces, miren, yo voy a colocar aquí, listo, yo voy a colocar aquí varias oraciones, ¿cierto? Vamos a armar como con plastilina. Acuérdense que cuando hacemos el Spanish Capsule lo hacemos con plastilina. Entonces yo le digo a Daikin, regálame una oración con alguna de las estructuras que hemos aprendido. Una oración, la que tú quieras. Una oración, ¿cierto? Sí, la que tú quieras. Como sea. Sí, Claro. en cualquier estructura. Uy, qué difícil esa pregunta. Bueno, sería, a ver. I go to the cinema on Sundays. Bueno, Sunday. muy bien. On Bueno, I go Sunday. on Sunday. Muy bien, excelente. Muy bien. Andrés, regálame otra oración en otra estructura que no sea esa que me acaba de dar Taiki. Otra estructura de las que sabes que hemos trabajado. Carla have two houses. A ver, Carla. Esa sería la misma estructura. Si tú me pones, y no se dice have porque esta es la persona, sería has. Pero sería la misma estructura. Dame, ¿cómo sería en un futuro? Tendrá. Carla will. Muy bien, will. Ahí sí puedo utilizar el have porque ya metí will.
Carla, will Okay. have, ¿qué me dijiste? ¿Tú qué? Two house. ¿Qué quieres decirme en español? Carla. Tiene 2 casas. Ah, entonces have two houses. Houses. Two houses. Um, Carla tendrá 2 casas. Two houses. Muy bien, excelente. Listo. No sé si Sarita puede participar, que ya entró hace un momentico. Sarita, ¿será que puedes participar y regalarnos otra oración? Sí, claro, ¿me escuchas? Hola, sí, muy bien. Bueno, la otra estructura, ¿no? Sí, señora. Podría ser, he is going to eat the dinner. He's going to what? To eat. A ver. Eat. He is going. Ajá. Ah, ya. The dinner. No te logró entender esa palabra. Dinner. Cena. ¿Qué me quiere decir en escuchas? español? ¿Qué me quiere decir en español? Cena. Él va a ir a comer. Su cena. Ah, su cena. Entonces, his dinner. Listo, muy bien. He's going to eat his dinner. Ok, that's good. Vámonos con la siguiente. Angelita no puede participar porque dijo que solamente podía escuchar. Entonces, vámonos con el siguiente. Daikin, regálame otra oración. Ya tenemos presente simple, futuro 1, futuro 2. Nos quedan varios todavía. Son 7 estructuras que hemos trabajado. Ok. Los demás vayan preparando las que siguen. Ay, no. Ya, a ver, con pasado faltaría, sí. I was. Bueno, pongámosle, ahí ya no, pongámosle she was, Bueno, para que she cambiemos de was. persona. Ok. She was She was working muy bien, in a bank. in the bank, en el banco, The bank? Ah, ok. the bank, ok, in the bank. Ella estaba trabajando en el banco. Muy bien, pasado progresivo. Otra estructura. Andrés, ¿cómo me quedaría la siguiente oración? Ellos pueden trabajar horas extras. Lo acabamos de ver cómo era trabajar horas extras. Ellos pueden trabajar horas extras. They can work overtime. Very good. They can work overtime. Muy bien, miren, tenemos habilidad en tiempo presente. Listo. Sarita, uno con habilidad en tiempo pasado.
¿Sí está Sarita? Chicos, ¿está Sarita todavía? ¿Aún? Sí, Ah, ya, bueno. De pronto no me escucha, porque a Allita se le cae a veces la comunicación. Listo, voy a colocar yo un ejemplo en tiempo pasado, ¿listo? Voy a colocar, nosotros pudimos, habilidad en tiempo pasado, nosotros pudimos revisar, era go over, ¿no? Revisar nuestras notas, our notes. Nosotros pudimos revisar nuestras notas. Ok, very good. Go over es el verbo revisar. ¿Listo? De los que acabábamos de ver. Miren las estructuras que tenemos. Tenemos presente simple, la primera. ¿Por qué es presente simple? ¿Cómo analizamos nuestras estructuras? ¿Cómo aprendimos a analizarlas? A través de una fórmula que se llama el one. Caro, Dígame. en el they can work es overtime o overtime. Work overtime. Ah, over. Me comí la R. Gracias. Listo, muy bien. Thank you. Caro, Sarita habló en el chat. Ah, ya. Ya voy. Miro el chat. Claro, ¿será que pasa algo con el micrófono? Pero igual estoy aquí pendiente. Ok, no hay problema, Sarita. Muy bien, no te preocupes. Cuando puedas participar, nos hablas, no hay problema. Listo, miren, entonces, 1, 2, 3, miren. La fórmula de todas nuestras estructuras de inglés es el 1, 2, 3. Por cierto, ¿no? Hace un rato yo dije, no, hace un rato entró alguien más, ¿no? A la reunión, ¿no? Pero se salió, ¿no? Sí, entró, no recuerdo bien. Sí, entró otra persona. Pero sí entraron y salieron. Sí, pero bueno, era un invitado, pero pues no sé, igual era como no, muy tímido, no nos saludó y yo no podía saludar porque estábamos repasando. Entonces lo quería saludar para decirle pues que esté allí visualizando simplemente la clase, era un invitado. Pero bueno, en fin, no hay problema. Ok, entonces miren, permítame un ratito. De pronto será que pensó que no lo habíamos visto. Ya. Ahí ya le dije a la mamá para que pues, de pronto pensó que no lo vimos o que estaba equivocada, porque ni lo saludé. O sea, yo vi que entró alguien y porque no quiero perder tiempo ahorita que ya están todos, dije, no, perfecto, dije que están todos para hacer la explicación. Bueno, muy bien, pero igual para mí es perfecto que están todos. Entonces, acuérdense, nuestra estructura era 1, 2, 3. Todas las estructuras que ustedes tienen allá arriba son 1, 2, 3. En la primera oración, ¿quién es el 1? Miren, I, la persona. ¿Quién es el 2? No es go. Go es el número 3 porque 3 siempre son verbos. Personas siempre son el number 1. O sea que Carla, he, she, they, we son número 1. ¿Quiénes son número 2? 2 van a ser los auxiliares. Aquí en la primera, ¿por qué no tenemos? No es que no tenga, sino que está, yo les dije a ustedes, en las oraciones simples, presente, simple,
usted se da cuenta que esa oración es presente simple porque está la persona y el verbo inmediatamente. Quiere decir que los auxiliares o los secretarios se fueron a tomar el café, les decía yo. Porque a los auxiliares en presente simple solo los contrataron medio tiempo. Solo los llaman cuando van a hacer preguntas y solo los llaman cuando van a dar respuestas negativas. Solo en esa estructura simple. En cambio, en las demás no. En las demás los auxiliares aparecen en todo. Entonces aquí sí está, sino que está oculto. O sea que el número 2 en el presente simple es una línea. Pero saben ustedes cuál tiene que ser. O puede ser do o puede ser das. Pero en las oraciones no va. Y el número 3, pues obviamente son los verbos. Miren, go, have, eat, working, work, go over. Esos son los números 3. Y los números 2 en las otras estructuras, ¿quiénes son? Miren, aquí está will, futuro, is, que es el verbo to be para utilizar la forma del going to del futuro 2, was, verbo to be en pasado, can, habilidad en tiempo presente, could, habilidad en tiempo pasado. Entonces, usted sabe que así funciona nuestra fórmula, ¿no? ¿Y por qué es tan importante saber quién es quién? Porque cuando usted va a hacer preguntas básicas o preguntas de investigación, si usted no organiza la estructura de manera correcta, usted no hace la pregunta bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo la fórmula de la pregunta? En la fórmula de la pregunta, el 2 va de primero, el 1 lo sigue y el 3 nunca se mueve. Esa es la pregunta, ¿cierto? Y cuando hacemos preguntas de investigación, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos preguntas de investigación, lo que pasa es que usted aumenta aquí la WH de la que estamos nosotros investigando. Eso es todo. Si usted no fuera a hacer pregunta de investigación, usted solamente utiliza el 2, 1, 3 para decir sí, no. Pero si usted va a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, esta es la fórmula. Entonces, sabiendo que así venimos trabajando, vamos a ver cómo funciona este tipo de cositas con las que nos ayudamos para hacer la investigation who, miren. Para hacer la investigation who. Who significa quién. ¿Quién? ¿Quién es que hace las cosas que vamos a preguntar? ¿Listo? La investigation who significa quién. Entonces vamos a ver cómo me funciona. Es otra investigación, miren, de las tantas que vamos viendo, es otra investigación. Entonces tenemos, miren, vamos a hacer la investigación para esta, miren. Vamos a hacer la investigación para esta, que es la que más a veces da dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces, primero vamos a construir la pregunta normal. Yo le pido a Daikin que esa oración me la convierta en una pregunta normal, o sea, en una 2, 1, 3. ¿Cómo me quedaría? La primera, ¿no, Caro? Sí, señor. ¿Cómo me quedaría esa primera pregunta? Sería do you Muy bien. Do you go to the cinema on Sunday? Muy bien. Do you go to the cinema on Sunday? Miren, súper bien. Miren, aquí está el 213. Profe, ¿por qué do? Porque acuérdense que esto es presente simple. Se había ido a tomar café, le dijeron ahora sí venga y ayude a hacer la pregunta. ¿Por qué no ponemos das? Porque das no le presta ni a I, ni a you, ni a we, ni a they. Entonces es do. Y los demás cambia. ¿Por qué cambiamos a you y no dejamos I? Sí se puede dejar I, pero si yo dejo I es como si me estuviera auto preguntando. Yo voy al cinema, estoy haciendo una conversación hacia otra persona. Por eso, cuando me hablan con I, pregunto con you. Cuando me hablan con you, pregunto con I. Hago el switch para que sea como en la vida real, ¿no? Eso es todo. Listo, miren, ya tenemos la pregunta. Do you go to the cinema on Sunday? Ahí sería para responder sí.
yo voy al cinema el domingo. No, yo no voy al cinema el domingo. Pero como yo ya no quiero preguntar eso, sino que quiero preguntar que ¿quién va al cinema el domingo? Miren lo que va a pasar. Yo coloco la investigation who aquí, ¿cierto? Pero entonces, si voy a preguntar por la persona, ¿cómo voy a decir, ¿quién tú vas al cinema el domingo? ¿Será que está bien preguntado? No, ¿cierto? Si voy a preguntar a la persona, you es la persona, pues quito a la persona. No se justifica que esté la persona si voy a preguntar por la persona. Si yo les pregunto y les digo, ¿qué color es la casa azul? Pues no tengo que poner el color porque estoy preguntando por el color. Lo mismo pasa aquí. Si yo pregunto por la persona, pues usted no pone a la persona. Ella va a ser la respuesta. Y al no poner la persona, ¿será que se justifica en el presente simple utilizar un auxiliar? No, tampoco, no se justifica. Porque esos solamente son prestados en el presente simple. Y como son prestados, van de acuerdo a la persona. Así es que en presente simple, cuando yo hago investigaciones de quién, como no hay persona, tampoco hay auxiliar. Lo único que cambia es que el verbo siempre irá en tercera persona. ¿Cómo así en tercera persona, profe? Que siempre hay que ponerle la terminación S o la terminación ES. ¿Se acuerdan? Que aprendimos eso cuando vimos presente simple. Goes, ya no es who go to the cinema on Sunday, es who goes. Si es speak, speaks. Si es run, runs. Si es ride, rides. Si es jump, jumps. Si es watch TV, watches TV. Mire, así se hace la pregunta de quién utilizando estructura presente simple. Es la única que tiene esa variación. Cero auxiliar y tampoco la persona porque vamos a investigar por la persona, ¿cierto? ¿Vamos hasta allí? ¿Vamos comprendiendo? Sí, estamos. Bueno, no me dijeron nada. Sí. ¿Se le agrega ese? A cualquier verbo. Como no, ya se fue la persona, ya no va el auxiliar. Porque ¿cómo pongo do o das si vamos a investigar por la persona? Entonces, si la persona no está, entonces ya no va. Pero lo que sí va es que todos los verbos que usted investigue en presente simple, ¿quién hace eso? Irán con la regla de la S o la ES. Cuando poníamos ES, hay unas reglitas, ¿no? Si terminaba en O, como en este caso el verbo go, le aumentábamos ES. Si terminaba en che, o sea, en CH como por ejemplo watch, le poníamos ES. Si terminaba en S, kiss, le poníamos ES. Si terminaba también en Y, como study, por ejemplo, ese tenía, el cambio era que cambiaba I latina y le poníamos ES. Y así hay unas reglitas, ¿no? Ustedes pueden colocar en internet. Regla de la ES o de la S en terceras personas presente simple. Entonces les bota todas las terminaciones donde se aplica la ES. Y las demás si es con S. Por ejemplo, el verbo visit sería visits. El verbo run, por ejemplo, terminan en runs. Pero hay que tener en cuenta estas terminaciones. La CH, la El CH. verbo tiene epíteto. Wash, por ejemplo. El verbo lavar, washes. ¿Listo? Son terminaciones. Eso ya en la práctica ustedes no se preocupen. Listo. Eso es pregunta de quién para presentes simples. Siempre. Usted no va a poner nunca el auxiliar porque no hay persona. Vamos a investigar por la persona. Vámonos ahora con las demás. Las demás sí son lo más fácil del mundo, chicos. Van a ver. Yo le pido a Daikin, a Andrés, que me haga la pregunta de la siguiente oración. Dice, Carla will have 2 houses. ¿Cómo me quedaría la pregunta normal de Carla will have 2 houses? No con who, la pregunta normal, el 2, 1, 3. Will Carla have 2 houses? Muy bien. Will Carla
perdón. Have 2 houses. Entonces, Muy bien. Ahora, dice, Carla tendrá 2 casas. Ese sería para responder sí, ella tendrá 2 casas o no, ella no tendrá 2 casas. Pero como yo no quiero preguntar eso, sino que quiero preguntar que quién tendrá 2 casas. Entonces no voy a decir quién, Carla, no, pues no se justificaría. Entonces, al yo utilizar de una vez la who, pues obviamente si voy a preguntar por la persona, pues en la pregunta no va a ir la persona. ¿Quién tendrá 2 casas? Ahí, al desaparecer la persona, ya no tengo que desaparecer el auxiliar. ¿Por qué? Porque solo en el presente simple es que los auxiliares se piden prestados para preguntar y para negar, solamente. Son externos, por decirlo así, se los contrata medio tiempo. En cambio, en las demás estructuras los contratan tiempo total. Al ser propios de ellos, al no pedirlos prestados, no los puedes desaparecer. Seguirán estando en la pregunta. Lo único que quitamos fue la persona, porque es por la persona por la que estamos investigando. Entonces, who will have 2 houses? ¿Quién tendrá 2 casas? Y ya, eso es todo. Ya hicimos la investigación a través de who, de la estructura futuro 1. ¿Listo? Muy bien. Vámonos ahora sí con la estructura futuro 2. Le pido yo, no sé si Sarita ya puede hablar de pronto. Bueno, si tiene problema con el micrófono, no hay problema. Daikin, ¿cómo me quedaría esa pregunta del futuro 2? Sara, ¿me oyes? ¿Sarita, me hablaba? ¿Me oyes? Yo sí te oigo, perfecto. Bueno. Bueno, Es entonces que la tercera. después Pregunta normal de la tercera. quedaría, is he going to eat his dinner? Muy bien. Is he going to eat his dinner? Muy bien. ¿Él va a comer su cena? Muy bien, excelente. Bueno, pues resulta que ahí sería para que me respondan que sí o que no. Pero como no busco eso, sino que voy a investigar la persona, vuelvo a colocar de primero ya la investigación que quiero, ¿no? Pero miren que siempre hacemos la pregunta base. Y si no, usted se va a confundir. Who is he going to eat his dinner? ¿Quién él va a comer la cena? No podría ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a desaparecer? La persona, porque estamos preguntando por la persona. Y obviamente en ese caso, sí vamos a decir quién va a comer la cena. Ya no sería his tampoco, de dinner, porque no sabemos, ¿no? Bueno, pero no sería un error colocarlo como lo hicieron. His dinner, no importa, ¿quién va a comer su cena? ¿Por qué no le pongo de que es de él? Porque ni sabemos de quién es. ¿Quién va a comer la cena? Es como lógico, ¿no? No sabemos la persona a quién nos estamos refiriendo. Aquí sí les voy a ser muy detallista, que todo el tiempo donde las preguntas básicas tengan verbo to be, en ninguno de los casos normalmente, ¿no? En ninguna estructura donde haya verbo to be como auxiliar, normalmente no se utilizan los plurales. O sea, no se utiliza el are, no se utiliza el were, por si acaso. Casi todo el tiempo es is o was, no más. Porque como desconocemos, si es que la respuesta va a ser una tercera persona, puede ser she, puede ser he, puede ser o puede ser un I, un you, un we, un they. ¿Listo? Muy bien. Y vámonos con la cuarta. Daikin, ¿cómo me queda la pregunta básica de esa cuarta? She was working in the bank. Was she working in the bank? ¿Cómo me queda la pregunta básica? Was she working in the bank? Muy bien. Was she
working in the bank. Muy bien. Was she working in the bank? Muy bien. Voy a investigar. Eso sería para sí o para no. Pero como yo quiero es investigar otro dato más, voy a poner mi investigation who. Pero ya no existe la persona, porque no voy a decir quién estuvo ella. No. ¿Quién estuvo trabajando en el banco? Ay, claro. ¿Quién estuvo? ¿Le quito el auxiliar? No. Sigue y tiene que ser siempre tercera persona. Was. ¿Quién estuvo trabajando en el banco? Muy bien. Vamos con la siguiente. They can work overtime. ¿Cómo me queda esa pregunta, Andrés? They can work overtime. La pregunta básica. Can they work overtime? Muy bien. Can they work Can overtime? ¿Pueden ellos trabajar horas extras? Muy bien, así se hacen las preguntas normales y así funcionan todas las estructuras. Pero ahora quiero preguntar es quién. Ya voy a hacer una pregunta de investigación con quién. Entonces no puedo decir quién pueden ellos. Estaría dando la respuesta en la pregunta. Entonces lo que hago es desaparezco a la persona. ¿Quiénes o quién puede trabajar horas extras? ¿Quién puede trabajar horas extras? Miren. ¿Dejo el auxiliar? Sí, porque ese sí le pertenece a la estructura. Ellos no los piden, nadie pide prestado el can va en pregunta, oración, respuesta. Solo el presente simple es quien pide prestado auxiliar. Por eso no va. ¿Listo? Porque sin la persona no sabríamos cuál colocar. Y vamos con la última. We could go over our notes. Daikin, ¿cómo me quedaría ese? We could go over our notes. Pregunta básica. Could we Muy bien. go over or not? How could we go over the notes? Sería. No importa si la ponen la otra, no hay problema, pero como para ser más certeros. Voy a investigar who. ¿Quién? ¿Quién pudo nosotros? No, pues no sería, ¿no? Entonces desaparezco la persona porque es por quien estoy investigando. ¿Cierto? Entonces sería who could go over the notes? ¿Quién pudo revisar las notas? Y miren, así es como se construye nuestra investigation. ¿Quién? ¿Quién hace algo? Vamos a irnos de investigadores. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién estuvo haciendo cierta actividad? Ahora que ya ustedes saben, miren, lo practicamos con casi todas las estructuras, ¿no? ¿Cuál nos faltó ahí? Presente progresivo de pronto, ¿no? Pero bueno, está bien, porque ahí tenemos el pasado, el was working. Si fuera presente sería is working. ¿Quién está trabajando en el banco? ¿Quién estuvo? Who was. Muy bien. Tenemos casi todas las estructuras. Ahora, vamos a irnos a ver cómo se da la respuesta. Bueno, la respuesta de esta puede ser muy corta, o sea, very short. Puede ser corta o puede ser larga. A eso nos vamos a referir. Entonces, cualquiera de esas preguntas que me estén haciendo, la que sea, no importa la estructura, va a funcionar de la siguiente manera. Si es muy corta, lo respondo con la persona. Pero cuando es muy corta, las únicas palabras que representan personas son me, you, her, him, us, them. Los pronombres objeto. Yo no puedo decir, ¿quién va al cinema? Who goes to the cinema on Sunday? ¿Quién va al cinema los domingos? They. No, así no funciona. Si es ellos, sería them. Si es ella, sería, no podrían decir she, tienen que decir her.
Así van las respuestas súper cortas cuando nos preguntan quién. ¿Quién tendrá 2 casas? Yo. No puedo decir I. Tengo que decir me. Esas son las respuestas súper cortas. ¿Cierto? Ahora sí vámonos con las cortas. Allí sí juega un papel importante la estructura. Vamos a ver con la primera. Miren, voy a ponerle el número. En la primera, como es un presente simple, entonces yo utilizo la persona con la que voy a contestar y el auxiliar que le pertenece a esa estructura. Entonces, si dice, ¿quién va a ir al cinema el domingo? En la oración decíamos que era yo. Entonces digo, I, pero ya lo acompaño del auxiliar de la estructura con la que me están preguntando. En este caso, tú dirás, pero ¿cómo ahí me doy cuenta cuál es el auxiliar? Es que al no estar, usted ya sabe que eso es presente simple. Entonces, ¿quién es el auxiliar para presente simple que le presta a I? Es do, I do. Esa sería la respuesta. I do. Yo significa eso. Y esa es la respuesta corta para la pregunta ¿quién? Si fuera en la segunda pregunta dicen que es Carla. Entonces usted si quiere coloque el nombre propio o coloquemos el pronombre. She, pero ya no sería do. ¿Quién es el auxiliar de esa pregunta? Will, she will. Respetamos estructura. 3. La respuesta de la 3 sería Who is going to eat the dinner? ¿Quién va a comer la cena? Dicen que es él. Entonces digo he. ¿Y cuál es el auxiliar? Is. He is. Es el auxiliar de esa estructura. Verbo to be está ayudando ahí como auxiliar. 4. She was working in the bank. Who was working in the bank? ¿Quién estuvo trabajando en el banco? Dicen que fue ella. Lo mismo. She, pero ya sería con el auxiliar de esa estructura. She was. ¿Cierto? La muy corta es la más fácil. La corta ya tienes que tener en cuenta con qué estructura te están armando la pregunta. La quinta sería con can, miren. ¿Quién puede trabajar tiempo extra? Dice que ellos, entonces sería they, ya puede colocar they, pero no puede dejarlo solo, tiene que colocar su auxiliar. They can, ellos. ¿Ya? Y la última, ¿quién pudo revisar las notas? Dice que nosotros. Sería we could. Esas serían las formas cortas. Muy cortas son las personas, pero con pronombres objetos. Cortas, persona, sujeto, pronombre sujeto, pero con auxiliar de la estructura. Y la larga, no, pues la larga ya es la oración. Aquí, las largas serían prácticamente estas, miren. I go to the cinema on Sunday. Carla will have 2 houses. He is going to eat his dinner. She was working in the bank. They can work overtime. We could go over our notes. Según lo que me van preguntando. Y así es como funciona esta investigation. Who, chicos. Esa es la clase tan complicada que hay que tener en cuenta. Si ustedes tienen claro el uso de las estructuras, el uso de la fórmula, haciendo la pregunta base, esto no los va a trasnochar, no se preocupen. Y esto es muy fácil, no es complicado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Sarita dice que todo bien. Bueno, listo. Entonces, chicos, bueno. Entonces, para no demorarlos más, yo sé que todos estaban cansaditos, todos bien, pero los felicito. Yo quería que estuvieran en la explicación. Eso sí me dio muchísimo gusto. No habíamos iniciado la explicación precisamente para que todos estuvieran. Y me alegro muchísimo que hayan estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar hasta allí, los dejo descansar, a pesar de que entramos tarde, no importa, pero los felicito, pudimos estar en la explicación. Y el día miércoles, ojalá que todos podamos estar tempranito, vamos a hacer la práctica, como hicimos hoy con sus compañeros, de esta clase que acaban de ver,
con el vocabulario de su libro, como lo hicimos hoy. Y en la próxima clase hacemos entonces, si Dios quiere, la lectura. Yo los tenía repasando la lectura a Daikin y a Andrés, que entraron súper temprano, para que nos hagamos esa lectura entre todos, ojalá, ¿no? Y en la próxima clase nos invitan a hacer otra. Entonces, apenas entremos con vocabulario, hacemos repaso de esta clase y hacemos lecturas. Lecturas, porque me importa muchísimo que mezclemos todas las estructuras. Entonces, that's all for today. See you next Wednesday. Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Los felicito. Bye.